Hoy quiero hablarte de un tema muy importante y con lo cual Dios me ha estado inquietando, porque a medida que vamos al servicio cada domingo, o leemos la palabra o tenemos nuestro devocional con el Señor, Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón, cosas que a veces nosotros no alcanzamos a ver. Y anoche meditando en esta palabra, antes de dormir, hablando con el Señor allí, me hacía entender que hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que está sufriendo, que están en amargura, que están decepcionados, que están enfurecidos aún con el mismo Dios por cada situación que les ha tocado vivir. Venimos y adoramos a Dios, pero nuestra adoración muchas veces no es sincera, y se lo digo porque levantamos alabanza a Él, pero tenemos cierto resentimiento y cierto dolor en nuestro corazón por causas que para el mundo es algo normal sentirlas. Pero cuando tú te alineas a Dios, puedes entender que para lo que para el mundo es normal, para Dios no es normal. Porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Tú y yo somos espirituales, lo hemos dicho una y otra vez. Y tenemos que estar alineados a nuestra fuente. ¿Y quién es nuestra fuente? Nuestra fuente es Cristo. Pensar como Él piensa, sentir como Él siente. Ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. Cuando vemos la vida desde nuestra propia perspectiva, nos enfocamos tanto en nuestro sufrimiento y en el dolor que sentimos que dejamos de ver a Dios. Entonces comenzamos a cuestionar y a preguntar a dónde estás, Dios, en medio de esta situación. Hoy voy a hablarte sobre lo que para el mundo es una pérdida. Las pérdidas y los cuestionamientos. Es increíble, pero es lo que más vivimos a diario en medio de cada situación adversa que se nos presenta. Y quiero que me acompañes ahí en el libro de Jeremías. Un hombre de Dios, Jeremías capítulo 15, desde el versículo 15 en adelante. Voy a comenzar con esa palabra. Si lo tienes en la TLA, traducción lenguaje actual, que la voy a leer allí. En esa traducción, Jeremías capítulo 15. Pero antes vamos a darle gracias a Dios. Cierra allí tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Esta es tu palabra, Señor. Guía, Espíritu Santo, esta palabra. Que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Revela hoy lo que no vemos. En el nombre de Jesús. Padre, quita todo velo de nuestros ojos. Quita todo lo que quiera tapar nuestros oídos para no recibir y entender la palabra. Quita toda distracción de nuestra mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que esta palabra fluya como ríos. Que mientras la hablamos, Señor, tu palabra haga efecto en cada corazón. Sane, restaure, salve de vida en el nombre de Jesús. Que sea como un río que fluya en este lugar. Y que cada corazón sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 15, del versículo 15 en adelante. Jeremías era un hombre de Dios, un profeta. Algunos lo conocen como el profeta llorón, porque lloraba mucho. ¿Por qué lloraba mucho? Porque cada profecía que salía de la boca de Jeremías no era Dios te va a bendecir, Dios te va a dar abundancia. Cada profecía que salía de la boca de Jeremías era juicio para una nación que había cerrado su corazón a Dios. Para una nación que aunque era considerado el pueblo de Dios, que aunque iban a culto, que aunque se conocían la ley, su corazón estaba lejos de Dios.
Y cada palabra que Dios le daba a Jeremías era fuerte para exhortar al pueblo, para que el pueblo despertara, para que el pueblo se volviera a Dios, algo que les era difícil hacer por su arrogancia, por su altivez, porque pensaban que ya todo lo tenían. Y cada vez que Jeremías les daba una palabra, ellos la rechazaban. No solo rechazaban a la palabra, sino que rechazaban a Jeremías hasta tal punto que en algún momento lo metieron en un hueco, en una cisterna, lo metían en la cárcel y él sufría por causa de cada palabra. Entonces, él, como todo ser humano que en algún momento hemos vivido una pérdida o hemos pasado por un momento de fracaso que consideramos como un fracaso, como una desilusión. ¿Cuántos han tenido desilusiones? Fracasos, pérdidas. Sí, Señor. Todos hemos pasado, algunos de pronto, su pérdida ha sido algo que ha afectado su vida. Cuando hablo de pérdida, te estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de pronto de una separación. Cuando ya has vivido con una persona 20, 30 años y te toca separarte o has decidido separarte, has considerado eso como un desprendimiento, como una pérdida. O quizás todo tu salario o tu sueldo o tus ahorros de tantos años los invertiste en un negocio que no sirvió. Y todo lo que ahorraste durante toda tu vida lo perdiste en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que se han quitado la vida por causa de eso. Veo jóvenes en los noticieros muchas veces que se quitan la vida por un problema amoroso. Sí lo han visto, ¿verdad? Porque le creemos las mentiras a Satanás y pensamos que si esa persona se va, ya se nos acaba la vida. Y veo estos muchachos quitándose la vida y yo digo, caramba, pero de 12 años, 13 años, apenas comenzando a vivir. Pero es porque se afectan los sentimientos y se afectan las emociones. Una pérdida puede ser la muerte de un ser querido. ¿Cuántos aquí han podido experimentar lo que es sentir la muerte de un ser querido? Queda un dolor tremendo en el corazón. Un luto que a veces se vuelve eterno y que no nos deja avanzar y ser felices. Hay todo tipo de pérdidas, usted puede colocarle el nombre que quiera. Pero hoy quiero sentar una base y es que lo que para el mundo es una pérdida, para Dios es ganancia. Para lo que para el mundo es una pérdida, para los hijos de Dios es una ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vamos a entender esta palabra si primero no nos alineamos al propósito de Dios, si primero no estamos alineados al corazón de Dios. Porque el hombre que no es espiritual y que no está alineado al corazón de Dios, ve la cosa desde su perspectiva natural. Y el hombre natural nunca va a entender lo espiritual. El hombre natural siempre va a cuestionar lo que Dios hace porque no lo entiende y no le encuentra sentido. Por eso Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que podamos conocer, para que podamos entender que la voluntad de Dios tiene 3 características importantes que siempre se van a cumplir, que son ¿qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el hombre natural puede criticar y decir, ¿qué de bueno, agradable y perfecto hay enterrar a un hijo? ¿Qué de bueno y agradable hay enterrar a una madre, a un padre, a un ser querido? ¿Qué de bueno y agradable es que venga una tormenta y destruya todo lo que tienes y quedes en la calle? Es allí donde comenzamos a preguntarnos, ¿será que la voluntad de Dios es buena, agradable? ¿Dónde hay perfección?
en medio del problema y de la pérdida que hoy estoy experimentando en mi vida y en mi casa? Es una gran pregunta. Por lo general tratamos, y ahorita vamos a ver ciertas características que tienen las personas cuando se enfrentan a una pérdida. Porque por lo general lo que hacemos es tratar de justificar la situación diciendo, como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó. Pero dentro de mí hay un cuestionamiento. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Si yo me porto bien. ¿Por qué yo, si yo voy a la iglesia? Ya yo no me emborracho. Ya trato bien a mi esposa. Ya me porto bien. Ya no miro a la mujer del prójimo. Ya no miento. Prácticamente estoy cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser a mí y no a aquel que ha violado niños, que ha matado, que ha destruido familias? Comenzamos a juzgar porque tenemos los pecados en una escala. Solo porque las otras personas no pecan como tú no quiere decir que tú no pecas. Pero comenzamos a considerarnos más justos que otros. Y decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir este estilo de vida? Una vez iba en un bus y me tocó hablarle a un homosexual. Esta persona se me sentó a mi lado y Dios me inquietaba. Dile que le amo. Y cuando le digo, Dios te ama, me queda mirando con una mirada de rabia y me dice, si Dios me amara, no me hubiese dado esta vida que tengo ahora. A veces la gente cree que los homosexuales son felices y los juzgamos a la gente porque las consideramos más pecadoras que yo. Del 1 al 10 ellos están en el 10, yo estoy apenas en el 1. Pero para Dios no hay escalas. Tanto el 1 como el 10 para Dios es el mismo número. Y yo le dije a esta persona, Dios no te dio ese estilo de vida. Dios te dio la mejor vida. Pero por causa del pecado, el hombre ha desechado lo que Dios le ha dado. Porque Dios nos da la vida, pero cómo vivirla depende de nosotros. No depende de Dios. Amén. Está aquí conmigo, ¿verdad? Comenzamos a preguntarnos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y esto le pasó a Jeremías. Léalo allí conmigo. Jeremías dijo, versículo 15 del capítulo 15 en adelante. Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí, ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Mire lo que comienza a excusarse Jeremías y comienza a decir, yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Prefiero estar solo que mal acompañado. No, así no dice. Está conmigo leyendo, ¿verdad? Dice, prefiero estar solo porque estoy contigo. Y comparto tu odio por el pecado. Qué buenas características tenía Jeremías, ¿verdad? Verso 18. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Mire lo que dice Jeremías. Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Veamos lo que Dios le contesta a Jeremías. Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si tú te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías,
y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Y luego le dice, yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo para librarte de su poder. Yo te salvaré de esos tiranos, te lo juro, así lo haré. En otra versión dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías a cada rato discutía con Dios. Bueno, para discutir se necesitan dos. A veces cuando decimos que peleamos con Dios, peleamos nosotros solos. Porque Dios no pelea con nadie. Si algo tú tienes que entender es que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Muy por encima de tu dolor y de tu necesidad, Él seguirá siendo Dios. Así creas o no creas, Él sigue siendo Dios. Se oye como algo duro y radical, pero es así. Dios no se puso a decirle a Jeremías, ay, mijito, pobrecito, yo te entiendo. ¿Qué le dijo Dios? Lo reprendió y le dijo, tienes que convertirte a mí. Deja de estar hablando tonterías, estupideces. Porque eso es lo que más hacemos cuando nuestras emociones se levantan y dejamos de ser espirituales y de entender que en Dios todo es ganancia, que en Dios no hay retrocesos, en Dios es avance, y que parte de ese dolor y de esa necesidad que estoy pasando y me tocó atravesar ha sido su voluntad, ha sido su propósito para que Él cumpla su palabra en mi vida. Que es algo que tuvo que suceder. Salomón lo decía en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. ¿O no lo dice? Léalo allí, Eclesiastés capítulo 3. Del verso 1 al 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su ¿qué? Su hora. Y mire lo que comienza a decir. Tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? La muerte está escrita. La pregunta es, si la muerte en Cristo es considerada como una pérdida o como una ganancia. Hay un dolor que tenemos que sufrir. Pero aún en medio de ese dolor entendemos que hay una recompensa en los cielos. Y que aquellas personas que ya dejaron esta tierra, que dejaron ese espacio en nuestro corazón, Dios puede llenar ese vacío en el corazón y poder entender como veía Pablo. Ya ellos acabaron la carrera, ya ellos llegaron a la meta, ya ellos están recibiendo su corona allá en los cielos, ya ellos están disfrutando de la presencia de Dios. Porque déjeme decirle algo, que morir no significa dejar de existir. Porque en el mismo capítulo 3 más adelante dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Tú sabías que tú y yo somos eternos? ¿Sí sabías eso? Este cuerpo se acaba. Santiago en el capítulo 1 define la vida como una neblina. La vida es como la niebla que hoy está y en determinado momento desaparece. Hay gente que le tiene miedo a morir. Ay, pastor, ¿para qué habla de ese tema? No, me hubiera quedado en la casa. No. Eso no es de Dios. Pues déjame decirte que aún la muerte es de Dios. Porque nuestra recompensa mayor está cuando este cuerpo se acaba. Y nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo dio, para estar eternamente con Él. Por eso Jesús dijo, no estén tranquilos, no me llores, no llores por mí. ¿Qué dijo Jesús?
Yo me voy al Padre porque tengo que prepararles morada. Allá arriba en el cielo les voy a hacer mi casa allá. Y lo que hagas en la tierra te va a conducir a esa morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y qué bendición que cuando dejemos este cuerpo podamos entrar delante de su presencia y Dios pueda decirte: siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tú puedas estar delante de Él y decir: vaya, valió la pena. Yo le he dicho al Señor: yo no quiero una morada a 3 cuadras de la tuya. Yo quiero estar por lo menos al lado de su habitación. Por eso el apóstol Pablo lo entendía y él decía: todo lo tengo por pérdida. ¿Por causa de quién? De Cristo. Él decía en Filipenses capítulo 4 del 11 al 13: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. En Filipenses 1:21 decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si necesito estar con vida por causa de Cristo, lo estoy, pero para mí el morir es ganancia. Lo que para el mundo es una pérdida, lo que para hoy estás considerando como una pérdida, como que estás en bancarrota, como que algo ya se acabó, para Dios ha sido una ganancia, porque la gloria que viene va a ser mayor que la primera que tuviste. Por eso decía Salomón: hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. Hay gente que le dice: estás riendo mucho, eso es que mañana vas a llorar. ¿Sí o no? Déjelo que ría, porque ella se está preocupando por el lloro de mañana y no disfruta la risa de hoy. Si todo tiene su tiempo. A las personas y a nuestros familiares, mire, no, a veces utilizamos los días que Dios nos da de vida. Y escuche algo: nuestros días en la tierra son contados. Por causa del pecado, la muerte entró al hombre. Pero dice la palabra que Cristo, cuando Él murió, Él arrebató las llaves de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Él ahora es el dueño absoluto de todos los que estamos acá. Por eso dice la palabra: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, que no pudiste detener al Rey de gloria? Cristo venció la muerte. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero que tú entiendas algo: morir no es dejar de existir. Y todo el que muere en Cristo, todo el que descansa en Cristo, será resucitado en el día postrero. Cuando comenzamos a ver de esta manera y desde esta perspectiva de Dios, entendemos que nuestro paso por aquí es transitorio. Y la pregunta que tenemos que hacer a Dios no es cuestionarlo, porque cuestionar es poner en tela de juicio a Dios. Es dudar de lo que Él está haciendo. Porque si Él te tiene en el hueco de tu mano, ¿por qué tienes que dudar que lo que está sucediendo en ti no es algo perfecto, cuando Él es perfecto y lo único que Él hace es perfección? Él está trabajando y está haciendo algo maravilloso contigo en tu vida para llevarte hacia su propósito, y te está enseñando hoy que todo lo que estás viviendo tiene que pasar.
No consiste en que si eres cristiano o no, tiene que pasar. Isaías 45. Y se lo voy a explicar de esta manera. Porque así como se quejaba Jeremías, comenzamos a quejarnos nosotros. Y a decir, ay pastor, mientras más voy a la iglesia, mientras más ayuno, mientras más oro, más peor me va. Mientras más busco de Dios, las cosas se me vuelven un caos. ¿No le ha pasado? ¿No lo ha dicho? Pero mire lo que hoy responde el Señor, Isaías 45, del verso 5 en adelante. Yo soy Dios, y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías porque yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Yo he creado la luz. ¿Y qué? ¿Es Dios injusto por lo que me está tocando sufrir hoy? Si la Biblia dice que Él crea la luz y crea la oscuridad, yo hago el bien y envío ¿qué? Ay Dios, eso nunca lo había leído. ¿Cómo así que Dios envía desgracia? Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Lo que tú llamas desgracia, no tienes que andar buscando culpable a tu alrededor. Yo soy. Mírelo de esta manera. Yo permití que estuvieras pasando eso. ¿Y qué si yo soy Dios? ¿Qué es el hombre para cuestionar a Dios? Tú te has puesto al frente. Job se puso a cuestionar a Dios y ¿sabes qué le dijo Dios? Cíñete, amárrate los pantalones que te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Acaso sabes tú de dónde salen la luz y las tinieblas? ¿Acaso sabes tú cómo fue creado el cielo y la tierra? Dios comienza a cuestionar a Job porque él sí tiene para cuestionarnos. Pero ¿qué es el hombre para cuestionar a Dios? Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué tanta hambre? Pobres esos niñitos que son violados. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando me violaron? ¿Dónde estuvo Dios cuando me amenazaron? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo clamé y le pedí sanidad y se murió? ¿Dónde estuvo Dios? Esas son las preguntas que más le hacemos a Dios. Si Dios me ama, ¿dónde estuvo Él cuando mi familiar estaba muriendo de cáncer y ayuné y oré y le pedí y clamé y al final se murió? ¿Dónde estaba Dios? Si agarramos rabia, no volvemos más a la iglesia, nos vamos al mundo y hasta nos volvemos ateos. Ya yo no creo en Dios. Porque el 80% de los ateos no creen en Dios porque están rabiosos con Él. La pregunta es ¿cómo estar rabioso con alguien en quien no crees? No sé. Pero la mayoría del ser humano, del hombre, le tiene resentimientos a Dios. Tiene resentimientos con Dios. Porque le echamos la culpa a Dios de todo lo que estamos pasando en este mundo. Y el problema de este mundo no es Dios, ha sido el mismo hombre. Porque si hay algo que Dios ha respetado es el libre albedrío que le ha dado a la humanidad. Y el hombre, tanto niño como grande, escoge su vida. Y todo lo que vive el hombre es consecuencia del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No hay de otra. La única solución a ser perdonados del pecado, porque ni siquiera es solución a la muerte, es Cristo. Y que cuando muramos nuestro espíritu vaya al Señor y estemos eternamente con Él. Ese sí es la solución eterna.
Él es el que crea la luz, forma la luz y crea las tinieblas. Él crea la adversidad. Y si Él crea la adversidad, ¿quién tiene el poder para solucionar esa adversidad si no es Él mismo que la creó? Lo que pasa es que el hombre es tan obstinado, tan altivo, tan orgulloso, que no es capaz de levantar su mirada y reconocer a Dios como su Señor y su Salvador. Simplemente miramos al cielo cuando tenemos una necesidad, miramos al cielo simplemente para cuestionarlos y para preguntar o decir, ¿y por qué a mí? Tenemos que entender que hay cosas que nos van a causar dolor, pero que son necesarias. Hay una enfermedad que es una enfermedad huérfana. Tiene un nombre, ahorita no me acuerdo de ese nombre, pero la persona que sufre esa enfermedad no siente dolor. No siente dolor. Hubo un niño en la India que utilizaba esa enfermedad para ganar dinero. Y caminaba sobre el fuego, caminaba sobre botellas partidas y no sentía dolor. Y la gente se asombraba, ganaba dinero, hasta el punto en que se tiró de un edificio para demostrar que no le dolía y terminó muriendo. El dolor es necesario en el cuerpo del hombre. Porque científicamente el dolor te anuncia que algo en tu cuerpo no está bien. Y levanta las defensas para que tu cuerpo se pueda proteger en determinado momento. Que los doctores que están aquí me digan si no es así. Entonces, si es necesario, porque imagínese no sentir dolor. Yo no siento dolor, entonces me parto el brazo. ¿Y usted por qué anda así? Porque ando con el brazo partido. ¿Pero de qué sirve el brazo partido? No es que no me duele, pero ya el brazo no te sirve. El dolor manifiesta una necesidad en la vida del hombre. Y el dolor es necesario. Dios muchas veces va a utilizar el dolor para que tú vuelvas a Él. Para que volvamos nuestra mirada a Dios. Porque es mejor el dolor que una condenación eterna. ¿Me está entendiendo? Es mejor el dolor que una condenación eterna. Y hay procesos de Dios que nos va a causar dolor. Pero es allí donde tú no puedes decirle a Dios, si yo hago esto, ¿por qué las cosas me van mal? Esto y lo otro. A ver, tú buscas a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te pueda dar. Las cosas que estén sucediendo a tu alrededor no pueden afectar tu relación con el Señor y tu anhelo por Él. Porque debe ser tan transparente como decir, Señor, sea que hoy viva o mañana muera, tú seguirás siendo mi Dios. Sea que hoy tenga o no tenga, tú seguirás siendo mi Dios. Sea que hoy esté contento, mañana llore, tú seguirás siendo mi Dios. Hay procesos en la vida que nos va a tocar enfrentar. Y quizás nuestra oración sea, Señor, no lo permitas, no lo permitas, no lo permitas. Que vienen a quitarte la casa, Señor, embolátales el camino, Padre. Dios mío, haz que se pierdan. Cámbiales la dirección, Señor, qué sé yo. Y en el peor de los casos, Señor, que les dé una enfermedad, qué sé yo, mándalos para el baño, lo que sea, pero que no lleguen. Y crees y dices, wow, sentí la presencia de Dios y recibí esa palabra. Gracias, Señor. Y cuando llegas a la casa están ahí. Señor, aquí está una orden del barco, necesitamos que saquen todas sus cosas. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí, Señor? ¿Acaso Él no es tu Dios? Y sea que Él lo permita, o sea que Él intervenga y no lo permita, déjame decirte algo que se va a escuchar duro. Él seguirá siendo Dios. Porque si a Él le da la gana de no hacer nada, no lo va a hacer. Porque Él es Dios. Y la creación no puede cuestionar a su creador. Pastor, yo pensé que me iba a consolar. Yo pensé que... No, porque es que si no dejamos sentado esto,
No vamos a entender el paso siguiente, no vamos a poder seguir adelante porque todo el tiempo estaremos cuestionando lo que Dios hace. Y Él es Dios por sobre todas las cosas, entiéndelo. Él es el creador, Él es el dador de la vida. Él te dio la vida hoy y mañana te puede decir, listo mijo, recoja sus corotos y vámonos. Sí, lo que le quepa en el cajón. Él puede decirte, yo te puedo sanar, pero no quiero. Yo quiero que me adores con ese dolor. Eso sí, que después de ese dolor vendrá algo mejor. Pero cuando Dios te está viendo, Él está viendo lo que es necesario. No es lo mismo ver desde arriba, desde esta posición, que desde el suelo. Dios ve mejor que tú y que yo. Por eso a veces nos cuesta descansar en el Señor y entregarle todo a Dios. A veces nos cuesta despojarnos cuando Dios te dice, despréndete, despójate. Señor, es que me duele, es necesario. Porque si no sientes dolor, quizás eso va a seguir dañando tu vida. Y necesitas entender que si te duele es porque hay algo que no está bien y necesitas sanidad. Hay gente que dice, ay pastor, mi esposo me dijo algo, pero es una bobada, pastor. ¿Te dolió? Sí. Entonces no es una bobada. Porque las bobadas no duelen. Cuando, mire, a veces estamos tan marcados con cosas que vivimos en el pasado que quedaron marcados en nuestra vida y que Dios quiere sanar hoy. Ay, el pastor me torció los ojos. Y usted no sabe si de pronto fue que a mí me entró un sucio en el ojo, qué sé yo. Llega el pastor y le dice, necesito hablar contigo. ¿Y ahora qué hice, pastor? Ay, el hermanito ese me miró mal. Velo, ve. Allá atrás están hablando de mí. Porque eso me miran y se ríen. Y resulta que el otro le contó un chiste y sin querer te miró. ¿Pero por qué? Porque no estamos bien. Nuestro corazón no está bien. Y es increíble que aún duramos 10 años en el Evangelio con el mismo dolor. Y no admitimos sanidad en nuestra vida. Porque no admitimos que estamos enfermos y que necesitamos ser sanados por el Señor. ¿Cómo puede Dios ir a sanarte si tú no admites tu enfermedad? Si no admites que tienes dolor en tu corazón, si no admites que tienes resentimiento en tu corazón, si no admites que fuiste marcado por algún hecho en tu vida y que en ti hay rechazo, si tú no admites eso, ¿cómo puedes permitir entonces que Dios trabaje en tu vida? Una persona herida no solo se sigue hiriendo a sí misma, sino que hiere a los demás. ¿Cuántos han tenido un uñero en el dedo? Gordo del pie. Usted anda así, ¿verdad? Usted anda escondiendo el pie. ¿Qué pasa si alguien le golpea? Usted no le dice, ay papito lindo, qué bendición. Hijo del Altísimo, aleluya. Hay personas que ante el dolor reaccionan y hieren al otro. Pregúntese hoy, antes de seguir cuestionando a Dios y por qué está pasando por lo que está pasando, pregúntese hoy cuántos usted ha herido hasta hoy. Por no decirles a cuánto ha matado. ¿A cuántos ya asciende su lista? Y no le estoy preguntando cuando estaba en el mundo, le estoy preguntando ahora que está en Cristo. ¿Cuántos ha matado usted con la mirada? ¿Cuántos ha matado usted con su pensamiento? ¿Cuántos ha matado usted con sus palabras? Simplemente porque usted ya lo hirieron en su corazón. Cuando una vez yo tuve una cortada en la pierna, estando pequeño,
por hacer un favor de botar una basura. Había un plato roto y yo sentía que algo me colgaba en la pierna. Yo no sabía qué era. Cuando yo miro tenía un hueco en mi pierna, un hueco que me costaron 21 puntos. Y en determinado momento yo tenía que cuidarme esa herida, no me la cuidé y se infectó. Tuvieron que cortar los puntos y el médico me dijo, agárrate porque te va a doler. ¿Y sabe lo que hizo? El bendito Hijo de Dios. Hubiera puesto isodine, cualquier cosa, no. Él apretó la herida de tal manera que a mí no me salía ruido, pero era porque me quedaba sin aire. Apretó esa herida tanto y ¿sabes qué salía? Sangre negra. O lloras por un momento o se te pudre la pierna. ¿Qué quieres? A veces cuando Dios está en esa posición, comenzamos a cuestionar a Dios. Señor, pero es que me duele, no aprietes más, Dios mío. Y Señor, pero es que todavía estás infectado. Y así no estás bien. Porque Satanás puede hacer de las suyas contigo. Yo te quiero sano, pero a veces el proceso de sanidad duele, ¿sí o no? Cuando una persona se golpea y entra en terapia, ¿duele o no duele? ¿Duele o no duele, Humberto, tu sanidad de la espalda? Duele, pero es necesario. Lo que estás viviendo hoy, tócale el hombro al que está a tu lado y dile, lo que estás viviendo hoy es necesario. Así que si vas a llorar, llora con ganas. Hay gente en la Biblia que sufrió. Los grandes hombres de Dios fueron formados por Dios en medio de tormentas, en medio de procesos, ¿o no? Job fue uno de esos, uno de los más conocidos, ¿sí o no? ¿Qué no le pasó a Job? Algunos dicen, ay, gracias Señor porque tengo la paciencia de Dios. No, de Job no creo. Pero el mismo Job llegó en un momento, como le decía ahorita, de cuestionar a Dios. Y Dios le responde a Job. Usted lo puede encontrar en Job 38:4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire lo que Dios le dijo a Job. Si tienes inteligencia, házmelo saber. Job capítulo 40 del 1 al 5 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. En Romanos dice la palabra, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia y al que Él quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Lo primero que tenemos que entender, porque quizás usted esté diciendo, pero pastor, usted está diciendo cómo afrontar las pérdidas. Es entender el principio. Por encima de lo que te haga falta o de tu dolor, Dios sigue siendo Dios. Y someternos a Él es reconocer que Él haga siempre su voluntad en nuestras vidas, aunque nos duela. El mismo Jesús dijo, Señor, si hay otra forma, cambia el canal, Padre. Búscate otra manera, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y al instante fue agarrado y llevado a la cruz.
El mismo Jesús sintió dolor en la cruz cuando dijo, ¿por qué te has olvidado de mí? El mismo Jesús vivió en carne propia ese dolor. Por lo tanto, dice la palabra en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque el mismo Cristo sufrió como sufrimos nosotros. Dios te entiende. Dios entiende tu dolor. Dios entiende esa pérdida que estás sintiendo. Dios entiende ese luto. Pero con el hecho de entender, Él no quiere que te quedes allí en esa posición, sino que seas levantado. Mire, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, lo tiene todo. Hay ciertas etapas que una persona vive cuando está experimentando su duelo. Sea cual sea la situación que ha estado viviendo, la primera etapa es la etapa de negación. En esa etapa es una etapa de shock, en que la persona puede, quizás esté diciendo, no puedo ocurrir, no lo puedo creer. ¿No se ha dado cuenta, verdad? Ay, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Yo creo que esto es un sueño. ¿Será real? Pero si yo acabé de hablar con él hace 10 minutos y ya no está. Sé que muchos han experimentado eso. Yo siempre he dicho que para morir hay que estar vivo. Y le agrego algo, hay que estar preparado. Ahora no quiere decir que usted aquí va a salir, va a morir. Pero sí le digo, prepárese. Póngase a cuentas. Porque si Dios lo llama hoy a Puyengue, ¿cuál va a ser su excusa? ¿Mm? Ay, Señor, unos días más, Padre. Ponte a cuentas. ¿Estás enojado con tu hermano? Mire, a veces desaprovechamos el tiempo que Dios nos da en rabias, en contiendas, en pleitos. Y eso ocurre más en pareja. A veces pasan más enojados que contentos. ¿Mm? Porque se levantan y se dicen los buenos días. Una cipote de cara todo el tiempo. Y cuando Dios se lleva a la persona, ¡ay, mijito! ¡Ay, no me dio tiempo! Te fuiste, llévame contigo. Te va a llevar contigo si cuando estaba vivo lo querías mandar al infierno. Como dice llegó la suegra donde el yerno y le dice, mi hija llegó corriendo a mi casa. ¿Qué pasó? No estuvimos peleando. ¿Y por qué llegó tarde en la noche corriendo a mi casa? Porque la mandé para el infierno. Las suegras no se ríen, ustedes disculpen, ¿no? Para que usted disfrute y se ría. Pero eso no pasa aquí, eso. Pasamos más tiempos enojados que sonriendo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está bien. No disfrutamos del amor de Dios ni los días que Dios nos da sobre la tierra. Pero qué bueno estar en el lecho de muerte y decirle, Señor, he peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ahora estoy listo, Señor. Pero entonces estamos en el lecho y estamos, ay Dios mío, no me lleves todavía, papá. Todavía me falta mucho. ¿Qué te falta? ¿Por qué no aprovechas el hoy? ¿Por qué no te traigas tu orgullo y sales de aquí a tu casa a pedir perdón, así no hayas sido tú? Y a disfrutar de la vida que Dios te da. Cuando la persona entra en el duelo, primero entra en negación, segundo, en cuestionamiento y se llena de rabia. Ya hablamos del cuestionamiento, los por qué. ¿Por qué tuve que ser yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y comenzamos a llenarnos de rabia y a buscar también a personas para echarle la culpa. ¿Quién tiene la culpa de la desgracia que estamos viviendo? O del dinero que perdimos. Viste, tú tienes la culpa. ¿Por qué no estuviste allí?
Salimos como Marta cuando vio a Jesús. Yo pensé que cuando Jesús llegaba donde Marta, ella le iba a decir, por fin llegó nuestro Salvador. Yo sé que algo puedes hacer. ¿Sabes qué hizo Marta? Si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Y así nos las pasamos con Dios. Yo siempre le he dicho a la gente que Dios llega justo a tiempo. Porque es que el tiempo de Dios no es el mismo de nosotros. Aunque Jesús llegó después de 4 días de muerto, Él sabía que Él era la vida, que Jesús es la vida. Y por eso dijo, aunque cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque lo hayas perdido todo, por mi causa, por mí lo tendrás todo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. No le hace falta nada. El tercer punto en el que llega una persona se le conoce como la etapa de la negociación. Señor, si tú me sanas, yo te sigo. ¿Le parece conocido? Y Dios lo sanó. Y usted lo va a carnavales. Vestido de muerte. Ah, la marimonda que le dijo que si lo sanaba ahora está. Ajá. ¿Mm? Sí, porque comenzamos a prometerle a Dios, a negociar con Dios, como que si yo le ofrezco, pues como que Él va a hacer algo conmigo, ¿no? Señor, si tú lo sanas, Padre, yo subo el cerro de rodillas, voy y vengo 10 veces. Me comprometo todos los días, Señor. Si tú me das ese carro, me comprometo a llevar a toda la gente de la iglesia. Hermano, ¿para dónde va? ¿Para dónde va usted? Para el sur. Yo voy para el norte, varón. No me sirve. Ay, qué tristeza, varón. En algún momento lo llevo. Señor, si tú me bendices, Padre. Pastor, ayúdeme a orar porque si Dios me bendice, ese es el negocio del año, pastor. Y si me va bien, compramos el terreno para la iglesia. ¿Qué hermano, cómo le fue? Excelente, varón. Al día siguiente, no contesta, no contesta, no contesta. Hasta el sol de hoy. Y menos mañana. O sucede lo contrario. Oramos y oramos y oramos y el negocio se cayó. No se dio. Ay, porque a mí Dios sabía que lo había prometido. Sí, de labios para afuera, pero Dios conoce tu corazón. Y si no te lo dio era porque no estabas preparado para recibirlo. Cuarto, la gente tiende a deprimirse y a sentir culpa. Tarde o temprano, cuando salimos del shock de la realidad de lo que pasó, comenzamos a sentirnos tristes y a sentir culpa. Algunos dejan de comer. A David le pasó. Cuando David pecó con Betsabé, cuando él no se fue a la batalla, conoce la historia, ¿verdad? Y él se quedó viendo canales, ¿sí? Canales triple X porque vio a la mujer desnudita allí, en vivo y en directo. La codició, la llamó, se acostó con ella, mandó a matar al marido. La mujer quedó embarazada. Cuando el niño nació, estaba a punto de morir. Y David se humilló delante de Dios. Reconoció su pecado, pidió perdón, sí, pero escucha algo, Dios te perdona, pero las consecuencias quedan. Y te toca afrontarlas. Y David ayunó 3 días, ayunó porque ese niño viviera. ¿Y sabe qué le pasó? Se murió. Cuando David supo que el niño se había muerto, se hizo un banquete y comió. Y la gente le dijo, pero si tú hace poco estabas ayunando, ¿qué pasó? Mientras estaba vivo, yo ayuné. Pero ya que murió, todo se acabó. Tengo que continuar con mi vida. Déjame decirte algo por duro que parezca. Los que murieron ya se fueron adelante.
No malgastes tu vida en ese luto. Deja que Dios cambie tu luto por gozo. Deja que Dios cambie tu luto por alegría. Deja que Dios hoy sane tu dolor. Suelta hoy ese dolor en el nombre de Jesús. Pastor, yo no tengo luto porque mire, me he visto de rojo. Pero lo tienes por dentro. Cuando llegas a casa, miras esa imagen y comienzas a llorar. No es sino que comiencen los bre. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí. Ay, cuando veníamos acá. Ay, ese era el helado que le gustaba. Ay, otra Navidad. Es duro, ¿o no? Los que han pasado por eso. ¿Sí o no? Cuando se muere tu madre y llega el día de la madre. Es duro. Pero ¿sabes qué nos sostiene? El gozo del Señor. De saber que está en un lugar mejor con el Señor. Y que en el tiempo postrero va a resucitar con Cristo. Y que yo que quedo sigo la carrera que tengo por delante. Él es mi fuerza y mi fortaleza. Refúgiate en Cristo. Hay gente que se refugian en el alcohol y que para ahogar las penas es como que se ahogan y resucitan al día siguiente, porque el fin de semana siguiente te toca ahogarlas otra vez. Y se siente peor, porque ya no solo hay penas, hay guayabo y encima una deuda. Escóndete en Cristo. Por eso dice la palabra, en el día del mal, Él me esconderá en lo reservado de su morada. Y sobre una roca me pondrá en alto. Él tiene en lo reservado de su morada ese espacio para acogerte, para abrazarte. El ministerio principal de Jesús, ¿sabes cuál fue? El consolador. Por eso Él dijo, cuando yo vaya al Padre, no los voy a dejar solos. Yo enviaré otro consolador. Él no dijo, voy a enviar otro libertador, voy a enviar otro salvador. Él dijo, voy a enviar otro ¿qué? Consolador. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cada una de esas características que cumple el Espíritu de Dios sobre Jesús es para consolar, para quitar el luto, para avisarles a los presos apertura de la cárcel, para avisarle al que está en la aflicción que es el año de la buena voluntad de Jehová. Tienes que entender que todo tiene su tiempo y hay cosas que Dios no va a evitar, Él las va a permitir. Pero en medio de ese proceso, lo que sí Él ha prometido es que va a estar contigo siempre. Y que lo que verás al final del proceso va a ser algo mejor que lo que veías en un inicio. Lo que vivirás al final será mejor que lo que vivías antes. Y podrás decir, ahora sí entiendo el porqué de todo. Gracias, Señor. Y quinto, la etapa de la aceptación. Esa es la etapa a la que tenemos que llegar. En donde tenemos que entender que Dios nos da la vida, que tenemos que morir, que procesos tienen que ocurrir, que situaciones tenemos que afrontar, pero que al final podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.